internacionales. Voy a obviar los vocativos porque los que están aquí presentes, excepto Su Excelencia, el Nuncio Apostólico de Su Santidad ante el Gobierno de Buenos Aires, son todos habituales de esta casa. Pero tanto en el caso de Mónica Pinto como de Navarro Florias, son gente que ha dado testimonio de un cariño hacia la institución, hacia los que la componen, y han sido actores históricos, de hecho, muy importantes en todo momento del CANI, en los buenos y en los más difíciles. Así que gracias por estar acá, y a Su Excelencia en particular, que aceptó esta invitación pese a una semana sumamente complicada de su agenda, como ya sabemos por las visitas que saldrán y ustedes verán en todos los viajes. Decía que desde hace 30 años el CARI ofrece día a día un espacio pluralista de diálogo y reflexión entre los distintos sectores del país, incluyendo, claro está, las distintas instituciones de las comunidades religiosas. En ese sentido, nuestro Consejo se ha concentrado de manera particular en promover el diálogo interreligioso. Diálogo que nuestro país ha dado pruebas acabadas de estar a la altura de lo que hoy espera la comunidad internacional. Solo como ejemplo, basta recordar que el 11 de septiembre de 2001, a pocas horas del atentado contra las Torres Gemelas, tuvo lugar en Argentina una de las primeras declaraciones interreligiosas del mundo en contra del terrorismo. Corrijo, fue la primera, doy fe. La que fuera firmada por representantes de las comunidades judías, musulmanas y cristianas de nuestro país. Por otra parte, y en estrecho diálogo con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, el CARI ofreció su tribuna en varias ocasiones para auspiciar la creación, en el año 2000, del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, una institución que en pocos años de existencia ha hecho un aporte significativo en la promoción de la libertad religiosa y de conciencia en todas sus expresiones individuales y colectivas. Su presidente está aquí. Es por ello que con gran placer les doy la bienvenida a esta sesión académica organizada conjuntamente con el CARIR, titulada Libertad Religiosa, Camino hacia la Paz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, establece que, texto, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Sí. Termina el texto. Sin duda, a lo largo de la historia, la sociedad internacional ha evolucionado hacia un mayor reconocimiento de la importancia de las libertades individuales de los seres humanos en todos los lugares del mundo. La necesidad de poner fin al flagelo de la guerra condujo a los estados a comprometerse en la promoción de la tolerancia y el respeto para convivir en paz como buenos vecinos, tal como establece el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas suscrita por 192 países. En dicho instrumento, la organización asume también la responsabilidad de promover el respeto universal de los derechos humanos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Sin embargo, el establecimiento de estos instrumentos no ha podido garantizar la seguridad y el respeto de las libertades de todos los seres humanos. En los últimos 20 años, mucho se ha avanzado en el campo de la libertad política, pero no ha sucedido lo mismo en el campo de la libertad religiosa, y la situación en los últimos años muestra un escenario inquietante en esta cuestión. Según un informe de la organización Pew Forum on Religion and Public Life, publicado a fines del año 2009, el 70% de los casi 7 billones de personas que habitan este mundo viven en países con altas restricciones a la religión, lo que refiere tanto a límites oficiales a las creencias como a hostilidades provenientes de los propios ciudadanos. El trabajo también revela que en 117 países la obligación de registro de las creencias ante el gobierno ha causado problemas a ciertas religiones. La Comisión sobre Libertad Religiosa de los Estados Unidos destaca en su último informe del corriente año que si bien se han logrado algunos avances en esta área como en Sudán, siguen existiendo severas violaciones a la libertad religiosa y a otros derechos humanos relacionados,
identificando 14 países donde la falta de estas libertades se consideran preocupantes y otros 11 a los que se observa con atención. La intolerancia y la violencia basada en motivos religiosos son la razón de numerosos conflictos en diversos lugares del mundo, que no se circunscriben a una sola y única región. Los límites a la expresión de la fe de los individuos, tanto por el Estado como por sus conciudadanos, son un fuerte impedimento al desarrollo de las naciones, impidiendo a su vez el bienestar material y espiritual de la humanidad. La protección de los derechos y libertades de la persona humana, unidad fundamental de la sociedad, constituye una necesidad para la construcción de la paz dentro y entre los Estados. La sociedad internacional misma está formada por una serie de ideas y valores que sirven de base a sus instituciones. Si la tolerancia y el respeto no pueden aceptarse como bases fundamentales de la misma, la paz será difícil de alcanzar. Quisiera recordar en el sentido, hoy puntualmente, al beato Juan Pablo II, quien siempre insistió en la importancia del diálogo ecuménico, y fue un claro ejemplo de ello, y el contacto respetuoso con otras religiones como el mejor remedio contra el fanatismo religioso, el terrorismo y las luchas sectarias. En ocasión de su visita a Israel, a Tierra Santa, decía a los representantes judíos, cristianos y musulmanes allí presentes: el amor a nuestros hermanos y hermanas entraña una actitud de respeto y compasión, gesto de solidaridad y cooperación al servicio del bien común. Así pues, la preocupación por la justicia y la paz no es algo que quede fuera del campo de la religión, al contrario, es realmente uno de sus elementos esenciales. Citaba a Juan Pablo II. Quisiera destacar a su vez el mensaje de su Santidad Benedicto XVI para la celebración de la 44ª Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de este año, cuyo tema central fue la libertad religiosa, camino para la paz. En esa ocasión, el Santo Padre recordó todas las situaciones de sufrimiento y opresión que creyentes de diversas religiones soportan en algunas regiones del mundo y cómo estos hechos constituyen una ofensa a Dios y a la dignidad humana, siendo a su vez una amenaza a la seguridad y a la paz que impide la realización de un auténtico desarrollo humano integral. En ese sentido, Benedicto XVI nos recuerda que la libertad de creencia es un valor reconocido por la comunidad internacional en su conjunto, afirmada en su sistema de normas y convenciones a través de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros instrumentos del derecho internacional que ordenan la dinámica mundial actual. Finalmente, aprovecho esta ocasión para recordar a alguien que muchos de ustedes conocen y trataron mucho, a Pedro José Frías, recientemente fallecido, presidente honorario del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y distinguido miembro de esta institución, cuya destacada labor en favor de la libertad religiosa y el diálogo ecuménico será siempre valorada y bien recordada por nosotros. Quisiera desear por último, muy especialmente, a su excelencia, Monseñor Adriano Bernardini, nuncio apostólico de su santidad, a la doctora Mónica Pinto, amiga nuestra de muchos años y decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y al doctor Juan Navarro Florian, presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. A todos ellos muchas gracias por su presencia en este panel. El orden para la presentación en el piso va a ser Su Excelencia Adriano Bernardini, y después la doctora Mónica Pinto y después el doctor Navarro Flor. Excelencia. Bueno.